Bueno, muy buenas jóvenes. A petición de muchos de ustedes que me preguntaron cuándo podemos aplicar el método de análisis de signos para la resolución de un ejercicio que nos está pidiendo una determinación de dominio, vamos a explicar cuándo es necesario y cuándo no es necesario aplicarlo y haremos un ejercicio donde vayamos a aplicar los análisis de signos para poder determinar la determinación de dominios, ¿ok? Vamos a empezar. Nosotros, por ejemplo, ¿cuándo podemos utilizar los análisis de signos, el método de análisis de signos y cuándo no? Nosotros podemos utilizarlo cuando nos encontramos con inecuaciones que tenemos que resolver y estamos viendo que hay varias inecuaciones que nos está pidiendo de que podamos deducir si el mayor a 0 o mayor o igual a 0 o menor a 0 al hacer las dos inecuaciones que llegan a ver en la mayoría de ejercicios. Podemos nosotros, para encontrar la determinación del dominio, tenemos que hallar cuando son positivos y para cuando son negativos para ver todos los posibles casos que se den, ¿ok? Por ejemplo, quiero empezar hablando de cuando nosotros no tenemos que aplicar este método de análisis de signos para poder hacer un descarte directo de estos. Y, por ejemplo, ¿cuándo no se utiliza? Por ejemplo, no se utiliza cuando estamos hablando de funciones, así sean polinómicas, o así sean, voy a escribirlo acá, o así sean funciones racionales, o por ejemplo, cuando el argumento siempre va a ser positivo, o cuando hay una raíz de un índice impar. Por ejemplo, acá, para funciones, voy a poner funciones polinómicas, ¿ok? También para funciones racionales. Y también, por ejemplo, para cuando el argumento es positivo, y también en los casos cuando la raíz de índice es impar. ¿Ya? Por ejemplo, acá estos son todos esos casos que podemos descartar automáticamente cuando no es necesario que lo usemos el análisis de signos, así sea por una de dos razones, o porque no se está rompiendo la regla del tema de restricción del dominio, o porque se están rompiendo pero no estamos encontrando estas inecuaciones que son necesarias para encontrar cuando hay un caso que cuando insertamos números positivos tiene que devolver un resultado mayor a 0, o cuando insertamos dos valores que son negativos también debería devolver un mayor a 0, o cuando estamos insertando un valor positivo y un valor negativo y este devuelve un valor negativo menor a 0, ¿no? Un menor a 0, ¿no? Por ejemplo, para funciones polinómicas, por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio de esta forma, no se está rompiendo aquí, por lo que podemos ver, ninguna restricción del dominio. Así que, por ejemplo, en estos casos no tenemos que utilizarlo porque no se está rompiendo ninguna restricción del dominio. También, por ejemplo, para funciones racionales, acá tampoco tenemos que aplicarlo. ¿Por qué? Acá claramente estamos viendo que se está rompiendo una restricción, ¿cierto? Que sería esta misma. Se está rompiendo una de las reglas de oro que nos dice de que en el denominador tiene que ser obligadamente diferente de 0. Pero como estamos viendo, solamente es un despeje que se hace en un solo paso. En un solo paso, que sería de esta manera. Y al ver que ya lo hemos despejado, no tenemos que encontrar ni para cuando es positivo ni cuando es negativo, porque tenemos que nosotros, cuando hablamos de funciones racionales, solamente encontrar el valor prohibido que se encuentra en el dominio. Y en ese caso, este sería el valor prohibido que no podemos utilizar. Y cuando son ese tipo de casos, por ejemplo, no utilizamos el método de análisis de signos. Y también en este caso, ¿a qué me refiero yo cuando el argumento siempre es positivo? Por ejemplo, de que tenemos esta función que nos dice que la raíz está sobre el x al cuadrado más 9. Por ejemplo, en este caso, obviamente estamos observando
que se rompe una de las reglas de oro que nos dice de que en el dominio que va a haber en la recta numérica va a haber un valor que va a interferir y no nos va a permitir que sea de menos infinito hasta el más infinito. Entonces tenemos que encontrar ese valor de acá. Ya expliqué en uno de los videos cómo se resuelve. Y cuando nosotros lo vayamos acá a resolver, vamos a darnos cuenta de que lo único que tenemos que hacer es despejar X. Solo se hace un solo despeje. Y al darnos cuenta de que solo se hace un solo despeje, por esa razón no es necesario. Porque acá no tenemos que aplicar ningún método de factorización como se hace en otros casos, que por ejemplo en estos casos de acá, si este fuera el caso, sí tendríamos que aplicar el método de signos, el análisis de signos, por motivo de que acá no solamente es un simple despeje, acá tenemos que hacer un caso de factorización, el caso de factorización de diferencia de cuadrados, que se desarrollaría de esta manera, que es cuando sacamos cuadrado en ambos lados, y acá como podemos ver, habrían dos tipos de inecuaciones, y al encontrarnos nosotros con estos casos es cuando recién tenemos que aplicar los análisis de signos para poder determinar el dominio, cuál es el dominio total en la recta numérica, ¿no? Y también para otro caso que tenemos es para cuando los raíces son de índice que son impares. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, para una función acá de x que nos dice, digamos, cualquier tipo de elementos que hayan abajo dentro de la raíz cúbica, no hay ningún problema porque no se está rompiendo ninguna regla de oro, por motivo a que en las reglas de oro nos dice claramente de que una de las condiciones para que no se rompa, bueno, para que se rompa el dominio solamente se da cuando son raíces pares, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 4, pero cuando estamos hablando de raíces que son de índices impares, no se está rompiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto sería perteneciente hacia todos los reales. Entonces, en esos casos tampoco tenemos que aplicar porque ya nos está diciendo que pertenece a todos los reales, que todos los reales son todos los elementos que podemos encontrar en la recta numérica, bueno, en la recta del dominio, ya que cuando hablamos de números reales hablamos tanto de números fraccionarios como números de raíces, como para números enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son cuando no tenemos que utilizarlo, no utilizamos el análisis de signos para estos casos, ¿no? ¿Y para cuáles casos sí utilizamos? Por ejemplo, nosotros utilizamos, cuando estamos nosotros viendo que se está rompiendo la regla de oro en la restricción del dominio, nosotros podemos decir, uy, aquí están habiendo dos inecuaciones, entonces acá tenemos que obligadamente encontrar en qué casos pues está dando para positivo la ecuación y para qué casos está dando menores a cero, ¿no? Mayores a cero y menores a cero. Entonces, por ejemplo, se utilizaría obligatoriamente se utilizaría para estos casos. Por ejemplo, para cuando es una raíz con un polinomio, por ejemplo, cuadrático o mayor, por ejemplo, acá, por ejemplo, en estos casos, exactamente este caso que yo les decía, tendríamos nosotros que aplicar el método de análisis de signos obligadamente, por motivo de que acá nos va a devolver dos inecuaciones, ¿no? Las inecuaciones siempre son estas. Por ejemplo, esto es una inecuación, ¿cierto? Entonces, cuando nos está devolviendo la resolución de este mismo, sería esto. Cuando nos está devolviendo dos inecuaciones es cuando podemos encontrar dos casos de que, quiero que esto lo vean bien, acá nos está diciendo que hay que tomar en cuenta todos los valores que son mayores o iguales a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos esta ecuación completa podemos decir de que es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque quiere decir que el resultado que nos tiene que retornar obligadamente, la condición acá es que tienen que ser valores mayores o iguales a cero, ¿cierto? Que cuando vayamos a poner aquí el resultado, por ejemplo, 5 menos 3 y x también es 5. 5 menos 3 acá sería 2 por 2, 4 y 4 es mayor o igual que 0. Entonces tendríamos que insertar valores positivos. Es decir, dos valores positivos o dos valores negativos, ya que menos por menos da más y más por más también da algo positivo, ¿cierto? Y en otras palabras, al ser positivo, obligadamente, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser mayor que 0. Entonces,
basándonos en este análisis que estamos dando nosotros de los, pongámosle que esto es un caso A y esto es un caso B, tenemos que resolver las inecuaciones para los casos A y para los casos B para poder encontrar el dominio, por ejemplo, ¿no? Ese sería para uno y esto, por ejemplo, son para las raíces. Obligadamente par. ¿Cierto? Es exactamente lo que acabo de decir. Por ejemplo, también para qué otros casos, para cuando estamos hablando nosotros de logaritmos. Acá lo voy a poner esto más abajito. Por ejemplo, acá, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, que tenemos este ejercicio que nos dice determinar el dominio y tenemos un logaritmo natural donde, como podemos ver acá, se están rompiendo dos reglas de oro, ¿no? ¿Que cuáles serían? La primera, por ejemplo, sería, todos sabemos de que para los logaritmos tienen que ser mayores a 0, ¿cierto? Y para la segunda sería en la zona del denominador, acá no tienen que ser obligadamente diferentes de 0. Entonces, ahí podemos nosotros observar de que al encontrarnos con una división, lo que tenemos que hacer a la hora de resolverlo, lo que tenemos que hacer es, al ver que estamos teniendo una división acá de por medio, una división de tal y de tal, que nos dice acá que debería ser mayor que 0 por el logaritmo, ¿cierto? Entonces, al ser mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que van a haber dos posibles casos para que nos retorne un valor que sea mayor que 0. ¿Cuáles casos serían esos? En una división tenemos aquí, debería ser para dos valores que tienen que ser positivos, nos retorna sí o sí un mayor a 0, ¿cierto? Y también para dos valores que son negativos, nos retorna un mayor que 0. Ya que lo mismo que yo les decía, lo que todos sabemos de más por más nos retorna un valor positivo y al ser positivo por ende mayor que 0, pues pasa lo mismo también con dos signos negativos. Entonces en estos casos es cuando nosotros tenemos que aplicar también el método de análisis de signos. ¿En qué otro caso lo podemos aplicar? Por ejemplo, también en estos casos nosotros lo podemos aplicar. Tenemos un ejemplo de un ejercicio que nos sale de esta forma. Y como todos sabemos, acá también se están rompiendo dos reglas, ¿cierto? La primera es la de que como estamos hablando de una raíz par, tiene que ser mayor o igual que 0. Y cuando estamos viendo la parte del denominador, tiene que ser diferente de 0. Por ende, podemos deducir que, primero de todo, como estamos observando acá, de que tenemos una división, tienen que ser también dos casos. Al ser mayor que 0, dos casos obligadamente para el caso A y para el caso B, tenemos que encontrar dos valores que a la hora de, en este caso, dividirlos, tienen que darnos obligadamente un número positivo para que sea mayor a 0, es decir, para más y para menos y menos. Este sería el caso A y este sería el caso B. ¿Se entiende entonces eso? Ahora, teniendo en cuenta estos conceptos de cuándo no se utiliza para directamente descartarlos y cuándo sí se utiliza, podemos llegar a resolver un ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio podría ser de que acá un ejercicio nos dice determinar el dominio, dice. Determinar el dominio. Y acá nos están dando una raíz par. Vamos a ponerle con un menos. Y también nos está dando un logaritmo natural de, vamos a poner este ejercicio, más. ¿Ustedes cómo resolverían este ejercicio? Bueno, acá estamos para explicarlo. De que acá, por ejemplo, el primer paso, ¿cuál sería, chicos? El primer paso siempre va a ser escribir las desigualdades, ¿cierto? Tenemos que escribir las desigualdades.
¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, aquí estamos viendo que se rompen estas reglas de oro. Por ejemplo, la primera, estamos viendo que aquí nos estamos encontrando con una raíz par. ¿Y qué nos dice la primera regla? Que para todas aquellas raíces pares tienen que ser mayores o iguales a 0. Acá lo voy a escribir. Que para una función acá de x tiene que ser diferente de 0. Para una raíz par, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual que 0. Y para un logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Ahora podemos ver cuáles son las que se están rompiendo. En este caso estamos observando que se está rompiendo exactamente esta, ¿cierto? Entonces podemos acá decir de que tenemos que escribir lo que esté adentro de la raíz. Es mayor o igual que 0. Y la segunda desigualdad que vemos que se está rompiendo en las reglas de oro para la determinación del dominio, hablamos del logaritmo, que nos dice de que tenemos que escribir lo que hay dentro del logaritmo para un valor mayor que 0. ¿Por qué? Todo esto es ¿por qué, chicos? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros cuando vayamos a insertar un valor de estos acá entre medio va a retornar un error en el dominio. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuáles son esos valores que sí están permitidos dentro del dominio. Por esa razón existen estas reglas que tienen que cumplirse y cuando no se cumplen tenemos que resolver ciertos procedimientos para poder determinar el dominio. Voy a escribir la segunda y esta debería ser mayor que 0. ¿Y hay tercera? No, no hay tercera. No se está rompiendo ninguna regla de oro. Esta no se está rompiendo con nada, es correcta. ¿Por qué? Porque esto es una raíz impar, no es una raíz al cuadrado. Si fuera al cuadrado, efectivamente sí se estaría rompiendo la regla de oro y tendríamos que también incluirla en este costado, pero no se está rompiendo, así que no es necesario. Ahora que ya hemos aquí escrito las desigualdades, vamos a pasar a resolver. Ahora acá quiero explicar cuáles son los casos que tenemos que resolver. Por ejemplo, para el primer inciso que tenemos acá, primer paso lo que vamos a hacer nosotros es resolver para despejar para x. Acá estamos observando que tenemos un caso de factorización, ¿cierto? El caso de factorización de diferencia de cuadrados, que en otras palabras lo que nos dice es que hay que sacar raíz a ambas cuando estamos viendo la posibilidad de que estamos viendo esto. Entonces, ¿qué nos dice este caso de factorización? Que tenemos que sacarle raíz a ambas y tenemos que distribuirlas acá con la raíz acá. Este caso de factorización de la diferencia de cuadrados solamente se da cuando hay una resta entre medio y hay dos números que están elevados al valor de 2. Tal vez aquí no lo estamos viendo a primera vista, pero exactamente se ve así. Si acá lo reemplazáramos, se vería así, ¿cierto? Ambos están elevados al cuadrado. Entonces, lo resolveríamos de esa manera, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a hacer exactamente acá. Acá vamos a resolverlo. Y es mayor que 0, mayor o igual que 0. Acá estamos viendo que tenemos dos inecuaciones. Al tener dos inecuaciones podemos deducir que tenemos que resolver el método de análisis de signos para ver en ambos casos cuándo se está dando. ¿Qué casos? Por ejemplo, acá nos está diciendo que tienen que ser, esto en realidad, lógicamente, matemáticamente, tiene que retornar un valor mayor o igual que 0. En otras palabras, un valor positivo. ¿Ok? Tiene que retornar obligadamente. ¿Por qué obligadamente? Porque esa es la condición que nos está poniendo ese mayor o igual. Obligadamente un número positivo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero yo acá? De que aquí nosotros estamos viendo de que tienen que haber, hay dos casos en este caso. Por ejemplo, para el caso A, ¿qué tiene que haber?
para que haya un resultado, un número positivo. Por ejemplo, estamos viendo que hay dos inecuaciones, la primera y la segunda. Para la primera debería haber un número positivo y la segunda debería haber un número positivo para que esto nos pueda retornar un número mayor o igual que 0, ¿cierto? Y para la segunda, el segundo caso, que nos dice que al ver que esto está dado por una multiplicación, podemos decir que para que nos retorne un número positivo, tienen que haber dos números que sean iguales, ¿cierto? Por ejemplo, más y más, menos y menos. Eso retorna a la hora de multiplicarlos un número positivo. Entonces, vemos que aquí tenemos estos dos casos, el caso A y para el caso B. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver para los dos casos. Por ejemplo, muy grande lo hice. Por ejemplo, para el caso positivo, ¿cómo sería? Para el caso positivo, podemos decir esto. Acá, x es mayor o igual que 4. Aunque lo voy a poner paso a paso. De que x menos 4 es igual a 0. Bueno, mayor o igual que 0. Entonces, acá sería x mayor o igual que 4. Y para el segundo, sería x más 4 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos que despejar siempre la x y sería para menos 4. Tenemos estos dos valores despejados para x. Entonces acá escribimos sin cambiar nada, ya que estamos con el lado positivo. Y sería para x mayor o igual que 4 y para x mayor o igual que menos 4, ¿cierto? Entonces, para el lado negativo, ¿cómo sería para el caso negativo? Para el caso A ya lo hemos hecho, ¿cierto? Que son dos valores positivos. Y para el caso B, que nos dice que tiene que ser, para la primera ecuación tiene que ser negativa y para la segunda ecuación también tiene que ser negativa. Entonces, al ser negativo, ¿qué tiene que hacer? Cambiarse el signo. Es decir, x menor o igual que 4 y para la segunda se cambia el signo, x menor o igual que menos 4. Ya hemos hecho entonces la primera. Ya hemos resuelto el inciso A. Ahora falta hacer la gráfica. ¿Cierto? La gráfica. Acá tenemos para valor de 4 y acá para valor de menos 4. Acá tenemos valor de 4, acá tenemos valor de menos 4. Y estamos viendo que nos está hablando de valores incluidos. Es decir, al ser valores incluidos tenemos que pintar, ¿cierto? Y nos está indicando hacia dónde para todos los números que tienen que ser mayores o iguales que 4. Es decir, está apuntando hacia la derecha, así que vamos a pintar todos los valores que son hacia la derecha. Acá lo mismo, todos los valores que son mayores o iguales que menos 4, ¿cierto? Y acá nos está indicando para el caso B, que es para los casos de cuando se les cambia el signo para que sea a la hora de multiplicar mayor o igual que ser un número positivo, nos está indicando que es para los números menores, es decir, para el lado izquierdo. Tenemos que pintarlo, ¿cierto? Porque es un valor incluido. Acá igual, nos indica lo mismo que tienen que ser los valores menores, ¿cierto? Acá vamos a escribir la intersección de estas dos. ¿Cuál es la intersección de esas dos? Para 4, para 4, para menos 4 y para menos 4. Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que la intersección que se da en estos casos, tenemos aquí, en el dominio, tenemos estas pequeñas rayas que he puesto acá, y esto nos indica cuándo se está intersectando. Por ejemplo, acá estamos viendo de que no hay ninguna intersección por ningún lado, no se pinta ninguno de los dos lados. Acá estamos viendo que aquí no se está pintando, no se está intersectando porque los valores no van para hacia atrás, pero aquí estamos viendo, sin embargo, aquí sí están tocando, ¿no? Todos los valores que son mayores, iguales que menos 4, son los que sí estamos tomando en cuenta. Y acá estamos observando que para ambos están pintándose, es decir, al estar viendo que hay esta intersección de las dos gráficas, podemos deducir de que la intersección va a ser para 4 hacia el infinito, ¿cierto? Y para el lado opuesto del signo, podemos acá ver dónde hay intersección. Acá no hay de ninguno de los dos lados.
acá, no hay en este lado. En este dominio no hay acá. No estamos tomando en cuenta estos valores. Pero acá sí los estamos tomando en cuenta. Acá también y acá también. Entonces escribimos la intersección de ambos, que sería que lo estamos pintando porque estamos tomando los valores incluidos. Y la intersección entre estas dos, falta escribirla. Y a la hora de escribir la intersección, nos retorna exactamente esto. Ahora ya tenemos la intersección del inciso A, que es exactamente este. Ya hemos hecho. Ahora falta resolver para el segundo inciso, para el inciso B. Para el inciso B nos está diciendo x al cuadrado menos 5x. ¿Y qué más nos está diciendo? Más 4 mayor que 0. Entonces acá estamos viendo que también se está utilizando otro tipo de caso de factorización. El caso de factorización podemos resolverlo con aspas, que para los que no tienen conocimiento de cómo se resuelve, nos dice que primero sacamos raíz al primer elemento, es decir, para x, ¿cierto? Sacamos raíz y ahora nos está diciendo exactamente esto. Tenemos que encontrar dos valores que a la hora de multiplicarlos tienen que darnos el último valor de acá, que sería el 4, y también que a la hora de sumarlos tienen que darnos el valor de 5. Entre esos, ¿cuáles podría ser? Dos números que estamos viendo que multiplicados nos van a retornar 4. Por ejemplo, sería el 2 por 2 nos da 4, ¿cierto? Y también nos retorna lo mismo, el 4 por 1 nos retorna 4. Entonces, basándonos en esto, tenemos que ver cuáles son esos dos números que multiplicados nos dan 4, pero que sumados nos dan 5. 2 más 2 me da 4, pero 4 más 1, acá, 2 más 2 me da 4, pero acá 4 más 1 me da 5. Ojo con esto, de que acá se están cumpliendo ambas condiciones, de que a la hora de multiplicarlos, los dos números nos da el valor valor de acá, y a la hora de sumarlos nos da 5. Ahora solamente falta ver el tema de los signos. Acá hay un menos, acá hay un más. Como he mencionado, tenemos que encontrar dos valores que multiplicados nos den este valor, es decir, que multiplicados nos den el valor de más. ¿Cuándo nos da un valor de más? Dos valores multiplicados, cuando es más y más y cuando es menos y menos, ¿cierto? Si colocamos más y más, estamos cumpliendo acá, pero acá no, porque nos retorna un número negativo. Y a la hora de sumarlo, el 4 más 1 nos va a dar un más 5 positivo. Pero cuando nosotros multiplicamos el menos 4 por menos 1, nos está retornando un valor positivo para la multiplicación. Para menos 4, acá, menos 4 y menos 1 nos retorna un valor positivo, ¿cierto? Y a la hora de sumarlo, nos está retornando un valor que es negativo, pero que con los dos concuerda. Entonces, vamos a tomar estos valores para cuando son dos valores negativos, menos 4 y menos 1, ¿ok? Entonces, estamos viendo que acá será el menos y el menos por el menos 4 y el menos 1. Aquí, ¿cuál colocamos primero? ¿El menos 4 y menos 1 o el menos 1 y el menos 4? Colocamos siempre adelante el número mayor, es decir, el 4. Menos 4 y menos 1. Y listo. Ya hemos resuelto entonces para el caso de aspas y nos dice que es para mayor que 0. Estamos aquí observando que tenemos dos inecuaciones, por lo tanto también hay que aplicar el método de ley de signos, porque si tuviéramos una sola inecuación ya no sería necesario, ¿cierto? Pero tenemos dos. Entonces, vamos a hacer para ambos casos, para un caso A y para un caso B. Por ejemplo, acá, no sé si me va, no creo que me entre. Voy a copiarlo exactamente esto acá. Por ejemplo, para un caso A, ¿qué nos dice? Si tuviéramos un caso A donde estamos viendo dos posibles casos que tienen que retornarnos un valor que sea mayor a 0 y con mayor a 0 tiene que ser obligadamente positivo, podemos deducir entonces que para dos valores que insertemos que son positivos va a retornar un valor mayor a 0 y para dos valores que son negativos va a retornar un valor positivo, ¿cierto? Entonces podemos nosotros decir, ok, este va a ser el caso A y este va a ser el caso B.
O podemos decir caso positivo y caso negativo, ¿cierto? Este sería el caso A y el caso B para el análisis de signos. Entonces, vamos a resolver para el caso A, es decir, para el caso positivo, de que acá quiero hacer la resolución, que acá nos dice de que x menos 4 tiene que ser mayor que 0, y para x menos 1 tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Entonces acá sería x mayor que 4, y acá sería x mayor que 1, ¿es cierto? Entonces vamos a tomar estos dos valores de acá y los vamos a escribir aquí. X mayor que 4 y x mayor que 1. Y para el caso B, al ver acá que nos dice que tienen que ser hipotéticamente dos casos negativos para que dé un número positivo, lo que tenemos que hacer es invertir el signo. Entonces sería x menor que 4 o x menor que 1. Lo único que hacemos es invertir el signo. Faltaría solamente hacer las gráficas y luego las intersecciones, ¿cierto? Para 4 y para 1. Ahora estamos observando que en vez de un valor incluido estamos teniendo un valor no incluido. Cuando es un valor no incluido, por ejemplo, no tenemos que pintar el redondo. Vamos a partir del número 1, aquí partimos del valor 4, aquí partimos del valor 1, y acá tenemos que ver qué es lo que nos está indicando. Acá dice que para todos los valores que son x mayor que 4, todos los valores que son mayores a 4. Ok, entonces lo pintamos, todos los que son mayores a 4. Y acá nos dice todos los valores que son mayores a 1. Ok, entonces todos los que son mayores a 1. Acá nos dice para todos los valores que son menores que 4. Perfecto. Y todos los valores que son menores que 1. Perfecto. Hay que hacer las intersecciones correspondientes, ¿cierto? Y acá estamos viendo que a la hora de que se están intersectando el valor número 1, el valor del 4, aquí también, podemos observar de que acá no se está intersectando ni para el lado izquierdo, ni para arriba, tampoco para el valor de 4 al lado izquierdo, pero estamos viendo aquí que a partir de los valores mayores que 1, sí se están tomando en cuenta, ¿cierto? Los valores, entonces sí, hay intersección de este lado. Y de este lado no hay. Ya de acá en ambos sí hay. Y acá lo mismo. Estamos viendo de que acá no hay para ningún lado, acá tampoco hay, acá sí hay, y acá en ambos hay. Entonces vamos a tomar en cuenta la parte donde hay intersección en ambos lados. Es decir, del 4 hasta el 1. ¿Cierto? Ahora falta hacer la intersección de estas dos. ¿Qué nos dice? Que del 1 hasta el 4, ¿qué está sucediendo? Cada uno se está yendo. Acá el 1 se está yendo del menos infinito hasta el 1. En cambio acá el 4 está empezando a partir del 4 y está dirigiéndose hacia el más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este dominio, por ejemplo, va a ser desde el menos infinito hasta el 1 y va a unirse con esta gráfica de acá, que va a empezar a partir del 4 hasta el más infinito. Es decir, del menos infinito hasta el 1, esto es un 4. Y va a unirse con la gráfica de aquí arriba y nos va a decir que es desde el 4 hasta el más infinito, ¿cierto? Y acá lo mismo. Quiero escribir el dominio de aquí mismo. ¿Cuál sería el dominio de este lado? El dominio acá sería desde el menos infinito hasta el valor del menos 4 y se está uniendo con que parte a partir del 4 hasta el más infinito, ¿cierto? ¿Cuáles son estos corchetes? Estos corchetes los utilizamos cuando son valores incluidos y los paréntesis los utilizamos cuando son valores no incluidos. Valores incluidos son aquellos que nosotros encontramos en la gráfica que pues sí está tocando ese elemento en la gráfica del dominio y rango, y cuando son paréntesis son valores que se aproximan pero nunca tocan, ¿ok? Entonces ya tenemos el dominio de ambos. Ahora que hemos tenido para el inciso A y para el inciso B, podemos directamente hacer la intersección final. ¿Cuál es la intersección final? Es esta. Esta de acá. Con esta de acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer.
Ok, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que explicar acá el tercer paso. El tercer paso ya sería de escribir la gráfica. De escribir la gráfica. El dominio. Por ejemplo, para el inciso A y para el inciso B. Para el inciso B lo tenemos acá. Parte a partir del 1 hasta el 4, ¿cierto? Pero lo quiero poner. Bueno. Desde el 1 empieza acá, ¿ya? Del 1 al 4. Solamente hay que escribir la intersección final, que es esto, ¿cierto? Para el inciso B. Y para el inciso A nos dice que es del menos 4 y tomamos en cuenta valores de menos 4 y 4. Es decir, menos 4 está situado acá y el 4 está situado en el mismo lugar para valores incluidos. No me acuerdo si era así o se unían los dos. Sí, era así. Perfecto. Entonces, ahora falta escribir la intersección en ambos. Es lo que vamos a hacer aquí. Hay intersección en este lado. Acá también tenemos otro valor. Y listo. Entonces, podemos decir acá, ¿hay intersección en este lado? Sí hay. En esta también hay. ¿Hay intersección en este lado con el de abajo? Acá no hay nada. Acá sí hay algo que está intersectándose. Acá no hay. Acá tampoco hay ningún valor que estamos tomando en cuenta. Acá sí estamos tomando valores en cuenta y aquí también. Entonces, basándonos en esto, podemos deducir cuál es la intersección. ¿La intersección cuál va a ser? Esta va a ser. Cuando estamos uniendo la A con la B, lo que tenemos que hacer es escribir la función completa. La función completa es esta de acá. Es el larguita. A ver, quiero ver si lo puedo copiar. Bueno, tienen que escribir la función, ¿ok? Porque es muy larga. Exactamente tenemos que escribir aquí la función. Escribimos aquí la función. Ya, escribimos aquí la función, que no la tengo ahorita de memoria, y escribimos el resultado de cuál sería. Acá escribimos la función y aquí colocamos la intersección, que sería que tenemos que escribir cuando están intersectándose. Estamos viendo que ambas intersectan en el menos 4 y acá ambas intersectan en el valor de 4. Escribimos cuáles son esos valores y falta escribir si es un valor incluido o si no es incluido. Por ejemplo, acá podemos ver que está empezando a partir de valor incluido, así que va a ser un valor incluido, ¿cierto? Y acá podemos ver que está tocando en ambos. Está tocando tanto para el valor incluido y para el valor no incluido. ¿Qué sucede en el caso cuando en el dominio se está tocando el valor incluido y el valor no incluido? Sucede de que suena ilógico y aquí nos dice acá que en la gráfica sí va a tocarse el valor número 4, pero que acá no se está tocando, solamente se aproximan. Entonces, al haber esta desigualdad entre ambas, porque a no ser iguales, el que termina teniendo más autoridad termina siendo el no incluido, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta este. Es como si hubiera un descarte entre ambos y tomáramos en cuenta este, ¿ok? Ahora que lo tenemos acá, podemos hacer el cuarto paso final, que sería limpiar el dominio. ¿Y cuál sería este? Que tenemos lo único que hacer es escribirlo, el resultado final. Para X. Todo esto es para X, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es escribir cuál es el dominio. El dominio acá nos dice que empieza a partir del menos infinito y continúa hasta el menos 4 incluido, ¿cierto? Y luego se une con el 4 hasta el más infinito.
Entonces, hay que tomar mucho en cuenta y tener mucho cuidado con los corchetes y los paréntesis, ¿ya? Porque como ya mencioné, para los valores incluidos, que son estos de acá, utilizamos los corchetes, y para los valores que son no incluidos utilizamos los paréntesis. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿ok? Y eso sería el ejercicio. No estamos resolviéndolo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando en vez de que un ejercicio nos dice que sea mayor a 0, nos dice menor a 0? Entonces habría que ver la posibilidad del caso A que tenga, por ejemplo, en esta inecuación de acá que estamos viendo, ¿cierto? En esta inecuación que estamos viendo que tiene dos inecuaciones, podemos decir si fuera un menor o igual que 0, solo si fuera ese caso, este debería ser 1 para el caso A más y menos para que sea menor o igual que es menor que 0. ¿Cierto? Tiene que ser un número negativo. Entonces, ¿cuánto da más por menos? Da un número negativo, por ende menor que 0. Y para el caso B, en vez de que sea, como dijimos con el inciso A, más y menos, sería menos y más. Solamente habría que invertir el signo para donde hay el menos. ¿Entienden? Entonces, eso sería todo. Se los voy a igualmente enviar esto. Y bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y puedan resolver sus dudas aquí. ¿Ok? Muchas gracias para los que se han quedado aquí hasta el final para ver el video. Hasta luego.